¿Pueden los muertos hablarte? Lo que la Biblia realmente dice. En momentos de profunda pérdida, cuando el silencio dejado por un ser querido resuena en cada rincón de la casa, el anhelo de escuchar su voz una vez más puede ser abrumador. Es un deseo humano, nacido del amor y del duelo. ¿Y si pudieras? ¿Y si fuera posible contactarlos para decirles adiós, para pedirles perdón, o simplemente para saber que están bien? El mundo que nos rodea ciertamente nos dice que es posible. Programas de televisión, películas, médiums y psíquicos construyen toda una industria sobre la premisa de que se puede contactar con los que han cruzado al otro lado. Nos presentan historias conmovedoras de mensajes reconfortantes del más allá. Pero como creyentes, nuestra fuente de verdad no es la experiencia popular ni el entretenimiento, sino la inmutable palabra de Dios. Entonces, ¿qué dice realmente la Biblia sobre esto? ¿Pueden los muertos hablarnos? En los próximos minutos, vamos a abordar esta pregunta tan delicada y controversial con claridad y compasión. Exploraremos las prohibiciones directas y severas de Dios. Analizaremos los casos más desconcertantes de la Escritura, como cuando el rey Saúl visitó a una adivina, y llegaremos a una conclusión sólida y segura. Esta es una conversación crucial para proteger tu vida espiritual. Para empezar, debemos ser inequívocos. La Biblia no es ambigua en este tema. Es extraordinariamente clara. Dios prohíbe de manera explícita y repetida cualquier intento de contactar a los muertos. No lo sugiere, no lo aconseja, lo condena como una práctica detestable y espiritualmente peligrosa. La advertencia más fuerte se encuentra en Deuteronomio, capítulo 18. Mientras Dios da instrucciones a su pueblo sobre cómo vivir en la tierra prometida, les advierte que no imiten las prácticas de las naciones paganas. Y la lista que da es muy específica. Dice: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Dios agrupa la consulta a los muertos, una práctica llamada necromancia, junto con la hechicería y el sacrificio de niños. Y concluye diciendo que estas prácticas son una abominación para con Jehová. La palabra abominación es uno de los términos de condena más fuertes en toda la Escritura. Esta no es una ley aislada, pues en Levítico 19:31 Dios ordena: no os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis contaminándoos con ellos, yo Jehová vuestro Dios. Y en Isaías 8:19, el profeta pregunta con una lógica divina irrefutable: ¿y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos? Responded: ¿no consultará un pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? La postura de Dios es clara. La comunicación y la guía deben buscarse en Él, el Dios vivo, no en los muertos. Intentar contactar a los muertos es un acto de deslealtad espiritual. Es darle la espalda a la fuente de la vida para buscar respuestas en el reino de la muerte. Dios prohíbe esta práctica no para ser un aguafiestas, sino para protegernos. Pero aquí es donde surge la pregunta inevitable. Si está tan prohibido, ¿por qué hay una historia en la Biblia donde parece que sucede? Nos referimos, por supuesto, al relato más extraño y escalofriante del Antiguo Testamento: la visita del rey Saúl a la adivina de Endor en 1 Samuel capítulo 28.
Analicemos esta historia con cuidado. El rey Saúl está en un estado de desesperación total. Ha desobedecido a Dios. El profeta Samuel ha muerto y el ejército filisteo se prepara para aniquilarlo. La Biblia dice que Saúl consultó a Dios, pero Dios no le respondió, ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. En su pánico, Saúl se disfraza y le pide a sus siervos que encuentren a una médium, una práctica que él mismo había prohibido en Israel. En la sesión, la mujer conjura una aparición que el texto identifica como Samuel. Esta figura le da a Saúl un mensaje de juicio y le predice su muerte inminente en la batalla. A primera vista, parece un caso claro de un muerto hablando con un vivo. Sin embargo, hay dos interpretaciones principales de lo que realmente ocurrió, y ninguna de ellas apoya la idea de que debamos contactar a los muertos. La primera interpretación, y muy probable, es que la aparición no fue el verdadero profeta Samuel, sino un espíritu demoníaco que lo personificaba. La Biblia nos dice que Satanás es un maestro del engaño y que puede disfrazarse como ángel de luz. Un espíritu demoníaco conocería el pasado de Saúl y podría hacer una predicción sombría sobre su futuro para llevarlo a la desesperación total, en lugar de al arrepentimiento. La segunda interpretación es que Dios, en un acto soberano y único de juicio, permitió que el verdadero espíritu de Samuel apareciera para pronunciar la sentencia final sobre el rey rebelde. En este caso, no fue la médium quien trajo a Samuel, sino que fue Dios quien interrumpió la sesión para sus propios propósitos aterradores. Independientemente de cuál de las dos interpretaciones sea la correcta, la conclusión es la misma. La historia se presenta como el acto final de la rebelión de Saúl contra Dios. Fue su pecado culminante, y al día siguiente murió tal como se le había profetizado. Este relato no es una guía de cómo contactar a los muertos. Es una advertencia terrible de las consecuencias de hacerlo. Este relato no es una guía de cómo contactar a los muertos. Es una advertencia terrible de las consecuencias de hacerlo. Pero, ¿qué pasa con los fantasmas o las experiencias personales que la gente afirma tener? Si no son nuestros seres queridos, ¿qué son? La Biblia nos da la respuesta. Vivimos en una guerra espiritual. Existen seres demoníacos cuyo principal objetivo es engañar a la humanidad y alejarla de Dios. Si un espíritu te da un mensaje reconfortante que te hace confiar en los médiums en lugar de en Dios, o te da información que te lleva por un camino contrario a la Escritura, puedes estar seguro de que no es de Dios, ni es tu tía abuela. Es una falsificación diseñada para parecerse a la luz, pero que te conduce a la oscuridad. La parábola de Jesús sobre el hombre rico y Lázaro en Lucas 16 refuerza esta verdad. Cuando el hombre rico está en el Hades, le ruega a Abraham que envíe a Lázaro de vuelta de entre los muertos para advertir a sus hermanos. La respuesta de Abraham es tajante. A Moisés y a los profetas tienen. Óiganlos. Y añade, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levantare de los muertos. Jesús mismo está enseñando que el canal de comunicación designado por Dios para la humanidad es su palabra revelada, la Biblia, no los mensajes de los difuntos. El velo entre los vivos y los muertos es real y está fijado por Dios. Llegamos así a la idea culminante. Imagina la división entre el mundo de los vivos y el de los muertos como una puerta firmemente cerrada y sellada por Dios. Él no la selló para ser cruel, sino para protegernos de un peligro espiritual que no podemos manejar.
Las prácticas como la mediumnidad, la ouija o cualquier forma de necromancia son un intento de forzar la cerradura de esa puerta prohibida. Al intentar abrirla, no encontramos a nuestros amados abuelos o amigos. En su lugar, invitamos a cualquier entidad engañosa que acecha en ese pasillo espiritual a entrar en nuestra vida y en nuestro hogar. Le damos permiso para mentirnos, atormentarnos y desviarnos. Sin embargo, la buena noticia del Evangelio es que Dios no nos dejó sin comunicación. Mientras sellaba esa puerta peligrosa, abrió otra, una puerta mucho más gloriosa y segura. Hebreos 4 nos dice que, a través de Jesucristo, nuestro gran sumo sacerdote, podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. ¿Por qué intentaríamos susurrar a través de una puerta prohibida y oscura, con la esperanza de escuchar un eco de un ser querido, cuando podemos entrar con valentía por la puerta abierta del trono de Dios y hablar directamente con el Rey del universo, nuestro Padre Celestial? Él tiene todas las respuestas, todo el consuelo y todo el amor que nuestro corazón anhela. En conclusión, la Biblia es rotunda. No, los muertos no pueden ni deben hablarnos. La práctica de intentar contactarlos es un pecado grave que nos abre a una peligrosa decepción espiritual. El caso de Saúl es una advertencia, no un ejemplo. Nuestra conexión no es con los muertos, sino con el Dios vivo. Él nos ha dado todo lo que necesitamos para la vida y la piedad en su palabra y en el acceso directo a Él a través de la oración. Si alguna vez has sentido curiosidad o incluso has participado en estas prácticas, hoy es el día para renunciar a ello y volver a la seguridad de la guía de Dios. Te invito a hacer esta oración de protección y compromiso. Padre Celestial, te doy gracias por tu palabra que es una lámpara a mis pies. Reconozco que solo tú eres la fuente de toda verdad y sabiduría. Hoy renuncio a toda curiosidad, participación o deseo de contactar a los muertos o de buscar guía en fuentes prohibidas. Perdóname por las veces que he buscado respuestas fuera de ti. Cierro toda puerta que haya abierto al engaño espiritual y me pongo bajo la protección de la sangre de Jesucristo. Declaro que tú, el Dios vivo, eres mi único guía, mi consolador y mi esperanza. En el nombre de Jesús. Amén. Confía en el consuelo del Espíritu Santo y en la sabiduría de las Escrituras. Él es más que suficiente. Te dejo con esta reflexión final. Ahora que entiendes la protección de Dios detrás de esta prohibición, ¿cómo puedes fortalecer tu confianza en la Biblia y en la oración como tus únicas y suficientes fuentes de guía y consuelo espiritual? Gracias por permitirnos entrar en tu hogar y en tu vida. En Consuelo Divino hoy, esperamos ser un bálsamo de paz para tu alma.